Saludos, este es Felipe Canepa, siervo del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios, trayendo un nuevo mensaje, una nueva enseñanza, la cual estuve esperando por un buen tiempo delante de la presencia del Señor, porque como ya saben los que nos conocen, nosotros no llenamos espacios con enseñanzas aprendidas o repetidas a través de los años, sino que esperamos en la presencia del Señor porque creemos que nadie puede conocer a Dios sino tan solamente el Espíritu de Dios, como está escrito en Corintios, pero que Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos entender y conocer las cosas de Él. Y estamos trayendo esta enseñanza que la voy a llamar ni en este monte ni en Jerusalén. Y son las palabras que salieron de los labios de nuestro mismísimo Señor Jesucristo, el cual es Señor y Dios sobre todas las cosas. Y esta enseñanza está dedicada a todas aquellas ovejas del Señor Jesucristo que a través de los años y de su peregrinaje en este mundo han tenido tropiezos, han tenido momentos en que han flaqueado, han tenido momentos en que han sufrido, han sido defraudados y muchas veces han tenido incertidumbre en el sentido de que saben que son hijos de Dios, saben que eligen lo de Dios, pero sin embargo lo que ven sus ojos en las supuestas congregaciones o iglesias o hombres que se supone que son hombres de Dios, pues han recibido otra respuesta, una respuesta que no está conforme a las Escrituras. Gente que a través de los años han sido sinceros y honestos con Dios, pero que cuando ellos han buscado en fuentes que no son directamente la fuente pura y divina de la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo, se han encontrado con una luz roja. Ejemplo, me escribía alguien que le dijo, por ejemplo, que quería bautizarse y le dijeron en esta denominación que tenía que esperar un año y que tenía que hacer estudios por un año y que después de eso tenía que dar sus diezmos y ser parte de la iglesia. Y entonces le produjo una luz roja, o sea, algo que no está bien. Y otra persona que quería ser parte de esta congregación y lo mismo, tiene que dar sus diezmos porque si no da sus diezmos no puede ser parte. Y entonces nuevamente una lucecita roja que les decía interiormente algo está mal con esto. Entonces lo que pasa es que el Espíritu de Dios nos protege cuando somos sinceros y genuinos buscando las cosas de Dios y de repente en esa búsqueda encontramos como que lo que se nos está diciendo no concuerda con esto que está escrito. O lo que está escrito no se vive y no se experimenta en el lugar que se supone que es la iglesia y que ahí tienen a Dios. Entonces hay una vocecita que interiormente nos dice algo está mal. Pero como no hay el conocimiento de la verdad, entonces vivimos en una constante incertidumbre, vivimos con la conciencia un poco acusada, con una especie de temor de hacer algo que no es la voluntad de Dios y nos sentimos un poco asustados porque en el fondo no queremos ofender a Dios, no queremos algo que sea en contra de lo que Dios quiere y como desconocemos de la verdad, entonces vivimos con temor y de una manera u otra esclavizados por doctrinas humanas, por creencias y paradigmas y conceptos que no son de Dios necesariamente, pero que nos hacen vivir con una vida de temor de no estar haciendo lo que Dios quiere. Y una de las cosas que a través de estos par de años he venido recibiendo constantemente, algo muy común, es que mucha gente se siente acusada en su conciencia de ¿qué hago, hermano Felipe? ¿Qué hago,
hermano, no sé qué hacer. O sea, sigo asistiendo a la denominación, a la iglesia donde he ido tantos años, porque veo que yo les hablo lo que está en la palabra, que está allí para todos, pero ellos no aceptan. Hasta me han dicho que yo soy una piedra de tropiezo y que soy una rebelde, soy un rebelde. Y entonces las personas se sienten como que algo está mal y entonces vuelven a buscar a Dios, se vuelven a tirar de rodillas llorando, Señor, ¿cómo es la cosa? Y Dios nuevamente con paciencia los lleva otra vez a su palabra, se estrellan contra la verdad y la verdad empieza a mover todos sus fundamentos y se dan cuenta que esa es la verdad. Y cuando van con la verdad, aquellos que se suponen que tienen la verdad se encuentran con que, sorpresa, sorpresa, no les importa lo que está escrito, no les importa la forma como tú ves la palabra, sino ellos acomodan la palabra a sus tradiciones evangélicas, religiosas y cristianas, o llámese como quiera. Entonces la misma vocecita que te dice algo está mal, te lleva a una insatisfacción y una búsqueda, y que tú buscas horas y de repente se encontró con un video de una enseñanza de un tal Felipe Canepa. Y de repente esas enseñanzas comienzan a hacer sentido dentro de ti porque tú estás buscando la voluntad de Dios. Y hay una promesa del Señor que dijo que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. En otras palabras, Dios ha garantizado un mecanismo espiritual para que todos aquellos que tienen necesidad de conocer de Dios, todos aquellos que son pobres de espíritu, o sea, que tienen una profunda necesidad de Dios, Dios te ha asegurado un mecanismo espiritual de que Él va a dar a conocer su voluntad a todas aquellas personas que en verdad la desean. Dios usa ese mecanismo para dar a conocer sus hijos la verdad. Entonces, como repito, esta enseñanza va dedicada a todos aquellos que a través de su vida cristiana tuvieron un encuentro con Dios, tuvieron una experiencia linda en un primer amor, digamos, y poco a poco se fue diluyendo porque pues había un vacío que no era llenado por ninguna cosa. Llegó un momento en que el Señor me hace ver de esta necesidad tan profunda de que las personas tienen una necesidad tan grande de una relación con Dios y de crecer en Dios y de llevar fruto y no saben cómo hacerlo. Entonces, esta enseñanza va dedicada a todos aquellos que quieren acercarse más a Dios y llevar una vida más plena. Y la manera en que se va a lograr es conociendo la verdad. Y vamos a las palabras del Señor, que son el fundamento de nuestra vida. Las palabras de Jesucristo y la doctrina de Jesucristo es la base y la roca sobre el cual está fundada mi vida y el ministerio que Dios me ha entregado, porque creemos que todo debe interpretarse a la luz con la vara y con la medida del fundamento único, que es el mismísimo Dios interpretando su palabra. Entonces, el pasaje que quiero leer está en Juan 4, que es un pasaje muy conocido de esa conversación que tuvo el Señor con la mujer samaritana. Ahora, para darle un contexto, quiero decirles que los samaritanos estaban en la región norte y que son los descendientes de la tribu de Efraín y Manasés por esa región, donde después de la división del imperio de Israel, del reino de Israel, en las 10 tribus que fueron dispersadas a Siria, pues nunca más regresaron, pero regresaron una clase de personas diferentes a llenar ese mismo lugar y se mezclaron. Y lo voy a leer en 2 de Reyes, capítulo 17, verso 24. Entonces, ahí está el pasaje donde explica quiénes son esta gente. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel,
y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces, vemos que en algún momento en la historia del pueblo de Israel, después que fueron llevados cautivos a Asiria, fueron repobladas toda esa zona con gente prácticamente idólatra, gente de Babilonia, gente de Aba, de Hamat, de Sepharvaim, y los pusieron en esa ciudad en lugar de los hijos de Israel y poseyeron esa tierra, y de ahí viene esa mezcla. O sea que estos samaritanos se agarraban de que, por ejemplo, Dios había hablado a Moisés de que se debería edificar en el monte Gerizim, como dice Deuteronomio, y ahí vamos a ver esa historia cuando el Señor Jesús habla con esta mujer y hablan de un monte. La mujer le dice en el verso 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Verso 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. O sea que ella estaba refiriéndose a un monte, el monte Gerizim, que voy a leer dónde está su referencia, en Deuteronomio 11:29. Ahí está el famoso monte Gerizim al cual está hablando esta mujer. 11:29 dice: y cuando aquel que es, quiere y que será tu Dios, te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Entonces, allí aparece por primera vez este monte, donde estoy explicando, los samaritanos no eran muy queridos por los judíos porque, repito, se habían mezclado. Ellos solamente atendían a la Torá, a los 5 primeros libros de la Biblia, y no les importaban los salmos ni los profetas. Y entonces el pueblo de Israel los desechaba y los aborrecía. Realmente, por ejemplo, en Juan capítulo 8, para que vean lo que pasaba con esta gente, dice, por ejemplo, el versículo 48, Juan 8:48, respondiendo entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? O sea que para que vean cómo es que los judíos tenían a los samaritanos de aborrecidos, que decían hasta están endemoniados. ¿Por qué hago toda esta referencia? Porque aquí se encuentra un representante de toda esta gente, una mujer de ese pueblo, cuyos descendientes se habían mezclado con gente idólatra y que pues se habían mezclado, y que el pueblo de los judíos no los consideraban pueblo de Dios. Pero sin embargo, se encuentra el Señor Jesucristo con esta mujer y le dice lo que está escrito acá. Cuando él le dice: ve, llama a tu marido, respondió la mujer, le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, o sea que en un lugar físico. Y ustedes, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Entonces, vayamos a la respuesta de aquel que tiene la verdad. Y esto ya váyanse preparando para que esta verdad los liberte a todos aquellos donde piensan que tienen que ir a un lugar físico a congregarse. Porque la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejen de congregarse, como algunos tienen de costumbre. Y este versículo ha sido usado tan fuera del contexto, ha sido tan mal usado con unas intenciones y unas motivaciones perversas, si se podría decir, como dice la Escritura, de hombres perversos y corruptos de entendimiento que toman la piedad como fuente de ganancia, y han usado este versículo para atraer gente a su lugar a fin de que dejen sus ofrendas y sus diezmos, a fin de que se construyan los templos, se paguen los sueldos y los salarios de todos los asalariados y se viva bien. Y se ha pervertido la verdad del Evangelio. Y hay mucha gente que se ha resentido y se ha ofendido y se ha dolido porque la han usado
a través de los años, y cuando verdaderamente ellos han tenido necesidades profundas, nadie los ha ayudado. Como alguien me contaba también, una persona que había colaborado siempre en la iglesia y se quedó sin trabajo y tuvo la necesidad de decirle al pastor, entre comillas: pastor, tengo la necesidad de que la iglesia me ayuden a pagar un mes de la renta de mi casa. Y el pastor le dijo: mira, no te puedo dar dinero, no te puedo ayudar, porque si te ayuda a ti, todo el mundo va a querer lo mismo. O sea, y eso al hombre se derramó, o sea, se derrumbó. Y eso pasa mucho. Entonces, esta verdad va a libertar a muchísima gente, y tienen que prestar atención a lo que el Señor está diciendo aquí. Él dijo: mujer, créeme, versículo 21, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero sin embargo, el Señor Jesús dijo que tampoco en Jerusalén se iba a adorar a Dios. Y sabemos que Jerusalén, por muchos hasta el día de hoy, creen que esa es la capital eterna de Israel. Y sí, la Biblia habla mucho de Jerusalén, pero no han entendido que Dios en su sabiduría habla de las cosas de su reino de una manera escondida y oculta. Por eso que el Señor, cuando vino y se manifestó a su pueblo Israel, su pueblo no le conoció. Él vino a ser la piedra que desecharon los edificadores. O sea, que querían construir algo para Dios y querían una roca donde iban a empezar a construir algo, y justamente la roca más importante, el fundamento donde eso iba a crecer, agarraron esa piedra y la desecharon porque no entendieron. Entonces el Señor Jesucristo le dice que nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un protocolo, tiene un orden. Él es el Rey de los reyes y Él tiene una forma protocolar de hacer las cosas, en el sentido que Él tiene que cumplir lo que Él habló. Entonces Él escogió a un hombre, y de ese hombre hizo un pueblo, para que venga la simiente a quien se hizo las promesas, o sea, al Hijo que salió del Padre. Y entonces Él dijo que la salvación venía de los judíos, pero a la misma vez dice: pero los judíos no van a adorar en Jerusalén tampoco. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces Él lo explica. Dice: mas la hora viene, ¿cierto? Dice: la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es. Ok, ¿por qué dijo que la hora viene y ahora es? Porque la mujer que estaba junto al pozo hablando con este ser que estaba delante de él, no sabía exactamente que estaba hablando con el mismísimo Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y que en su finita misericordia se había manifestado y se había despojado de toda su gloria para convertirse en una criatura, porque de esa manera es la única manera que podía entrar en su creación y hacer la obra de redención. Y Él le dijo: la hora viene y ahora es. ¿Por qué? Porque el mismo Dios estaba allí. Cuando los verdaderos adoradores, o sea, que cuando Dios nos dice que los verdaderos adoradores, implícitamente está dando lugar a pensar y a saber que hay falsos adoradores. Porque si hay verdaderos adoradores, quiere decir que hay falsos adoradores. Y no necesariamente malignamente falsos, sino ignorantemente falsos. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre, pero lo harán en espíritu y en verdad. O sea que la verdad está ligada al espíritu. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea que cuando nosotros estamos encontrando
una especie de conexión. Vamos a decir un ejemplo que se me ocurre en este momento. Un ejemplo medio tonto quizás o simple, pero que vamos a hacerlo. Vamos a ver. Aquí hay varios elementos de diferentes colores. Pero hay uno que se repite. ¿Cuál es? Este de acá. Hay 2 naranjas. Y el resto es individualmente un color diferente. Entonces, entre todos ellos hay 2 que son de la misma naturaleza. Que son de la misma naturaleza. Vamos a poner uno blanco más por aquí. O sea que entre todos hay 2 elementos que tienen la misma naturaleza. Entonces, Dios está buscando su naturaleza a través de su espíritu. Y Él está sentado en el trono, por si acaso. Hay gente, y estaba escuchando unas doctrinas medias raras, de que, pues que el Espíritu Santo es como una persona. Y hemos dicho 500 veces que el Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo, en ninguna parte de las Escrituras dice que el Espíritu Santo es una persona. Ay, no, pero la Biblia dice, no has mentido a los hombres, sino le has mentido a Dios. Y una persona, se le miente a una persona. O sea, tienen el entendimiento tan ciego porque simplemente no se sujetan a la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu del bendito ser que es Dios, que está fuera de su creación, sentado en su trono, donde la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, ese Dios desde su trono suministra, como dice la palabra de Dios, suple su espíritu, que lo llena todo. O sea, el Espíritu de Dios lo llena todo. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde me iré de tu espíritu? O sea, si subiera a los cielos, allá estás. Si descendiera al Seol, ahí estás. Si cruzo todo el mar, allí tú me alcanzas. El Espíritu de Dios lo llena y alcanza todo. Y es la manera en que Dios toca su creación. Por eso dice, el Espíritu de Dios se movía, actuaba sobre la superficie y el contacto de su creación sobre las aguas, las cuales había creado. Entonces Dios está tratando de encontrar el contacto, pero no encuentra porque esto no es de Él. Entonces Dios está buscando el contacto correcto. Entonces va buscando y va desechando. Va desechando las naturalezas. Y las personas que somos estas, entonces también estamos tratando de conectarnos con Dios. Y mucha gente ya saben lo que hacen, ¿no? Ponen ahí una estatua y se postran delante de la estatua. O se inventan unas cosas o les cuentan una historia y empiezan a buscar en los sonidos pues esos sonidos que hacen, esos sonidos y el om de los indios y todas esas corrientes, buscando la verdad, la iluminación, y se pierden. Porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo la luz he venido a este mundo para que me sigan y no anden en tinieblas. Jesucristo es Dios en la carne, caminando y enseñando a los demás a que los sigan, porque Él es el único que tiene la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Entonces, esa luz verdadera vino y está queriendo hacer contacto, pero los hombres están buscando otra naturaleza, pero la naturaleza de Dios es única. Entonces, cuando el hombre se identifica
con la única naturaleza, entonces hacen un contacto y esto se convierte en una sola pieza. Y ya fluye la naturaleza de Dios a través de su espíritu. Entonces, el Señor le dijo a la mujer: yo estoy buscando verdaderos adoradores. El Padre está buscando tales adoradores. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es la verdad que hace libre. Y la verdad que hace libre dice que ni en este monte ni en Jerusalén, que no existe un lugar físico, ni aún en la amada Jerusalén, aquella ciudad en la cual el Señor, cuando la miró de lejos, derramó lágrimas, porque el Señor Jesucristo, que es Dios, lloraba. Es bueno derramar lágrimas, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Y él lloró porque sabía que todas esas mujeres cargando a sus niños y esos hombres que estaban ahí con sus mulas y trabajando, y los carpinteros y los mercaderes y los niños jugando, él veía a todas esas gentes y él lloró porque él sabía lo que iba a pasar 35, 30 y pico de años en el futuro de ese momento que él estaba viviendo. Porque podía ver a esos niños sufriendo, podía ver a esas madres comiendo a sus propios hijos para no morirse. Entonces, él que conoce todas las cosas, lo vio y lloró. Y entonces él, que tiene la verdad, dijo que no existe más y no existirá más un lugar físico donde hay que ir para reunirse y encontrar a Dios. Eso es algo falso. Y vamos a ver de dónde viene toda esta, no quiero decir confusión, sino el origen de todo esto, cuando la mujer pensaba que en este monte Gerizim, y los judíos no hay que ir a Jerusalén 3 veces al año, y por eso en Hebreos, cuando habla de Hebreos 10:25, el contexto donde dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, el contexto era a los hebreos, las fiestas judías, las 3 fiestas importantes que se tenían que ir hasta Jerusalén para cumplir con la ley. Y entonces cuando el templo y la ciudad de Jerusalén es destruida en el año 70 por Tito Vespasiano, no queda piedra sobre piedra, el Señor quiso que sea así, Él desarraigó la higuera, Él dijo que iba a pasar eso porque el sacrificio que Él hizo fue el último, el único y verdadero. Y entonces la gente sigue insistiendo en algo físico, algo que pueden tocar y que pueden ver, y se confunden. Entonces entran a una adoración falsa, honestamente equivocada, donde pues los espíritus de error están ahí como en su casa. Entonces el Señor está enseñando aquí que los verdaderos adoradores no van a adorar en un lugar físico, en un lugar geográfico. Lo está diciendo allí. Entonces vamos a ver Jeremías capítulo 31, 33, la promesa de esta verdad que el Señor se lo acaba de decir a la mujer. Y cómo es posible que los verdaderos adoradores logren adorar al verdadero Dios en espíritu y en verdad. Y aquí vamos a ver la respuesta. Dice, voy a leer desde el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y ahí vemos algo importante, subrayado. La casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? La casa de Israel son las 12 tribus de Israel que conforman todo el pueblo, el número completo de los hijos de Dios.
Eso lo podemos ver en Apocalipsis, donde dice que a los santos que habían, pues las almas que estaban quejándose y diciendo: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestras almas de aquellos que están allí, Señor, atormentando? Entonces el Señor les dijo a ellos, a ver si lo encuentro rápido. Ok. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Que se completara el número. El Señor en Apocalipsis le dice: retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. No hay una corona extra. Hay un cierto número de coronas exacto, porque así funciona el reino de Dios. Todo es perfecto, todo tiene su lugar, no existe nada que esté sobrando, todo tiene su lugar, así como nuestro cuerpo humano es perfecto. Esta uña está aquí porque es importante y es innecesario que esté acá. Aquí también hay otra uña, pero aquí también. Entonces, ¿qué es lo que vio Dios? 10 dedos, 10 uñas, o sea, de las manos. Cada cosa tiene su lugar, no hay una uña suelta por otro lado, o sea, una uña por acá, no. O sea, cada cosa en el cuerpo y en el pueblo de Dios, la casa de Israel no es nada más ni nada menos que todo el cuerpo de Jesucristo. Por eso que no existe seis dedos acá. No, son 5. Entonces, este es el pacto que haré con toda la casa de Israel, con el pueblo de Dios. Después de aquellos días, dice aquel que es, que era y que será. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Dónde Dios dio la ley a Moisés? En tablas de piedra, y se la dio escritas. Y Moisés las escribió y se la leía al pueblo. Pero ¿qué dice aquí Dios? Que él iba a dar su ley y la iba a dar en la mente y la iba a escribir no en tablas de piedra, sino en el corazón de las personas. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. O sea, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a aquel que es, que era y que será, porque todos me conocerán. Ahora, ¿cómo es posible que suceda esto? Ahí lo dice: desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. ¿Por qué? Ahí está la razón, la da Él, no tenemos que interpretar. La razón que esto va a ser posible en que Dios coloque su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, que la ley de Él es su espíritu, es porque Él iba a perdonar la maldad de ellos. Versículo 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea que ahí lo dice. La razón de que Él puede escribir su palabra, sus leyes, sus mandamientos y estatutos, la voluntad de Dios, en otras palabras, en la mente de un ser humano. ¿Por qué puede hacer Dios eso? Porque la mente y el corazón se convierten en un lienzo donde Dios puede escribir. ¿Y por qué es posible que Dios haga eso? Porque Él va a perdonar la maldad y nunca más se acordará de su pecado. ¿Qué significa? Que si Dios nunca más se va a acordar del pecado, entonces, ¿qué pasaría si Dios te perdona de la pornografía y sientes el perdón de Dios? ¿Y qué pasaría si vuelves a ver pornografía? O sea, ¿se va a acordar Dios o ya se olvidó de que pecaste? O sea, lo que pasa que el que
es un esclavo realmente el diablo, es sinónimo de ser esclavo del pecado. Y ese es el gran engaño de Satanás, que te ha hecho creer que tú eres débil y que tú no tienes la capacidad de vivir una vida santa. Y esa es una de las mentiras más peligrosas de toda la historia del pueblo de Dios. El decir que esto que dice Dios, sí, es lo que dice, pero no es verdad, porque no se puede ser santo. O sea, esa es la mentira del diablo. Hacer creer a la gente que lo que dice Dios sí está escrito. Sí, es como la tierra que no se mueve y el sol es el que se mueve. Sí, la Biblia da a entender de que la tierra es fija, tiene fundamentos, no se mueve y que el sol está girando. Sí, es verdad, pero sabemos que la tierra es una esfera girando. O sea, en otras palabras, se quedaron ciegos en el momento que eligen rechazar lo que Dios dijo. Entonces, la verdad más importante que tenemos que recordar es que sea Dios verdadero y veraz, verídico en todo lo que dijo, y que todo hombre sea mentiroso. Cuando sucede esto, Dios se agrada y produce lo que Él dijo que iba a producir. ¿Qué iba a producir? Que Él iba a perdonar todos los pecados y nunca más iba a acordar de ellos. Y al hacer eso, entonces Él va a derramar su espíritu y va a hacer que andemos en sus caminos. Y vamos a ver cómo se ve esto en el nuevo pacto, en Hechos justamente capítulo 8. Ahí encontramos el cumplimiento. Hebreos capítulo 8. Vemos allí el cumplimiento, lo voy a leer de versículo 8. Hebreos 8:8 dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. O sea, ¿qué significa eso? Las 10 y las 2, las 12, la casa total. Dice, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Yo me desentendí. En otras palabras, ellos estaban ahí sacrificando sus vacas, tirando incienso, creyendo que están haciendo la voluntad de Dios. Y Dios los miraba y decía, estos están más perdidos. Y tuvo que hacer provisión. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. La casa de Israel. Todo el pueblo de Dios. ¿Cuál? Después de aquellos días, dice el Señor, y lo repite, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Y qué va a pasar? Y seré a ellos por Dios. O sea que ahí está la explicación de las palabras del Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Mujer, ni en este monte ni en Jerusalén, ni como lo hacen los idólatras y los goyim y los gentiles, ni como lo hacen aquellos que se creen judíos, aquellos que se creen gente especial, pueblo elegido, porque tanto los unos con los otros están perdidos. Como dice Juan 3:36, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida y la ira de Dios está sobre él, sea quien sea. Entonces Dios tiene un solo pueblo, un verdadero Israel, tanto de judíos como de gentiles, hizo un solo pueblo, los dos olivos. Entonces, ¿cómo lo hace? Así, Él pone las leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribe, y entonces Él es el Dios de ellos y ellos son el pueblo de Dios. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. O sea que en otras palabras, a mí me escriben y me piden consejo de muchas cosas. Hermano, ¿qué pasa con esta situación? Tengo que bautizarme, hermano, que yo estoy casado, divorciado.
hermano, no sé qué hacer, si seguir yendo a esta denominación, hermano, qué hacer con este tema, con el otro tema de los diezmos, de las ofrendas, hermano, qué pasa con el día de reposo, porque la Biblia dice esto. Entonces, cuando me hacen ese tipo de preguntas, yo con toda honestidad oro a Dios en un gemir de un segundo, donde le digo a Dios de todo, que Él conoce mis intenciones y las motivaciones de mi corazón, y le pido a Dios sabiduría para dar el mejor consejo en su palabra, y entregamos el consejo, porque está escrito que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios y la mujer de Dios esté preparado para toda buena obra. O sea que es lícito, es válido, pues hacer preguntas genuinas y buscar en la palabra de Dios la luz. Lo que estoy hablando es de que hay un punto en que no sacia nada, sino solamente la verdad de Dios cuando Él te la entrega directamente. Y eso solamente lo va a hacer el Espíritu de Dios. Por eso es que dice, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. O sea, conoce, mira, esta es la verdad. El Señor dice, ninguno más. ¿Por qué? Ahí lo dice, porque todos me conocerán. Está hablando todos me conocerán. No está hablando de todo el mundo, está hablando de la casa de Israel, del pueblo de Dios. O sea, todo el pueblo de Dios lo va a conocer. O sea, cuando dice, porque todos me conocerán, no está hablando del mundano. No está hablando de aquel que está viviendo en pecado. No está hablando de aquel de quien resiste la palabra de Dios. Está hablando de toda la casa de Israel, del todo el pueblo. Por eso dice, todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué esto va a ser posible? Esto va a ser posible porque yo voy a poner mi ley, mi espíritu, porque la palabra, dice el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando la gente no entendía que cuando el Señor hablaba, el que come mi carne y bebe mi sangre no puede ver, tiene vida eterna, entonces la gente no entendía y el Señor se lo tuvo que decir directo. Hey, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, esas son espíritu y son vida. O sea que la palabra de Dios es la que es el espíritu. Entonces la palabra que es espíritu, Él la pone dentro. Entonces, ¿cómo va a ser posible que nosotros no vamos a tener necesidad de que nadie nos enseñe las cosas de Dios? Si está bien ir los domingos a las 4 paredes y cantar coritos, y si te da la gana un día, dices, Señor, yo me voy a quedar en la casa y quiero orar aquí, y tienes una libertad total. O sea, ser libre con la libertad con que Jesucristo nos hizo libres. ¿Cómo lo va a hacer? Ahí lo dice, la forma en que lo va a hacer, o mejor dicho, ¿por qué es posible que Él haga esto? Porque Él va a derramar y poner su espíritu en una vasija que Él ha perdonado. Simple como eso. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Por eso que la Biblia dice, por ejemplo, a ver si lo encuentro rápido, en el capítulo 10, ahí mismo, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 15, dice, voy a leer desde 14. Sabemos que Jesucristo es nuestra Pascua, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A quiénes hizo perfectos para siempre? A los separados, a los consagrados, a los que son sagrados, a los que son santificados, a los que son agios. A esos hizo con una sola ofrenda perfectos. No a todos, a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que se han arrepentido de sus pecados genuinamente, al creer verdaderamente que están perdidos y que necesitan salvación, y se dieron cuenta porque la convicción del Espíritu Santo los hizo ver de que estaban muertos en delitos y pecados. Y entonces Dios da vida en el momento que el Espíritu de Dios te da convicción de justicia, de pecado, de justicia y de juicio, y en ese momento Él ve tu corazón genuino
y ve que te arrepentiste y en ese momento Dios te perdona y nunca más se acuerda de tus pecados. Y en ese momento tu corazón y tu mente se convierten en una vasija apta para recibir su espíritu. Y al recibir su espíritu, el cual es santo, va a producir en ti santidad. Quiere decir que lo que antes hacías con avidez, ya no lo quieres hacer más. Si antes a tu esposa, pues la usabas y hacías cosas, como dice las Escrituras, como los gentiles, con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, de repente tú vas a amar a tu esposa, ya no con un afecto de concupiscencia, sino la vas a amar con el amor de Jesucristo, el cual se entregó y se sacrificó por su esposa. Y vas a amarla de tal manera que no la vas a dañar, vas a ser tierno, vas a ser dócil, vas a ser paciente y vas a darle el Edén bendito que muchas mujeres nunca lo han conocido. ¿Por qué? Porque el hombre quiere imitar a los machos y se inventan una serie de perversiones contra naturaleza pensando que eso lo va a satisfacer. Es una mentira del diablo que lo tiene engañado a la gente que creen que van a conseguir más placer a la manera del mundo. Entonces, verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, cuando tenemos la conciencia limpia de saber que sí, fuimos lo que fuimos, pero que al arrepentirnos lo único que queríamos es que Él nos perdone, entonces ¿cómo vamos a volver a hacer lo mismo? Imposible. Dice, pues donde hay remisión de estos, o sea, de pecados y transgresiones, dice, no hay más ofrenda por el pecado. Sí, porque si te quitan el pecado y arrancan de ti el cuerpo, como dice la palabra, Dios destruye el cuerpo de pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, en otras palabras, la casa de Israel, el verdadero Israel de Dios. ¿Qué dice? Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, ¿a dónde? Al templo el día domingo. No, hermano, sabemos que nosotros somos el templo de Dios. ¿Quién no sabe eso, hermano? Nosotros somos la iglesia. Sí, claro, esto es un templo. O dice, acerquémonos con corazón sincero, ¿a dónde? En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Ejemplo, tú no puedes acercarte ante la presencia de Dios si tu conciencia está sucia. ¿Qué necesitas? Necesitas el perdón de tus pecados. Y para que tú tengas una conciencia limpia, necesitas que tu pecado sea perdonado, pero para que tu pecado sea perdonado tienes que confesarlo y renunciar. Y aquí aprovecho para decir que la palabra de Dios dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Entonces, la confesión es importante. La palabra de Dios dice que Juan el Bautista estaba bautizando y venían a él muchos confesando sus pecados. ¿Qué significa esto? Que hay un momento cuando hay muchos que entregan su vida al Señor y se arrepienten y el Señor los llena de su espíritu y todo, pero todavía siguen atados. Todavía hay algo como un derecho legal del enemigo a atormentarlos. ¿Por qué? Te doy una noticia, porque nunca confesaste tu pecado a otro ser humano.
porque es fácil decirle a Dios lo que hiciste, una abominación que no me atrevo ni pensar qué tipo de abominación, pero hay abominaciones hechas por los hombres tan graves, tan oscuras y tan profundamente malignas y diabólicas, que sí, Dios puede perdonar porque Él descendió hasta el infierno y le quitó la llave del infierno de la muerte al diablo. O sea que Él puede llegar hasta lo más profundo de las tinieblas. Es verdad. Pero el problema es que tú no tuviste el coraje, el valor de confesar lo que tú hiciste a otro hijo de Dios. Porque es más fácil no decirlo. Entonces, como no fue confesado, hay un protocolo legal en el reino de los cielos y en el reino de las tinieblas donde dice, bueno, se va al cielo, pero me lo dejas aquí un rato porque lo voy a atormentar yo un buen rato todavía. Entonces, la confesión trae liberación. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación, para sanidad, para liberación. Entonces, se aplica esta verdad a eso. Entonces dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nuestro cuerpo tiene que ser santo, consagrado. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Esa palabra profesión en el griego es confesión, lo que hablamos. Porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí viene el famoso versículo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, ¿para qué tenemos que congregarnos? Para poder estimularnos a las buenas obras, para estimularnos al amor. Por eso es que cuando el Espíritu de Dios es derramado, el dorea de Dios, el don de Dios es derramado en nosotros. ¿Dónde está ese versículo que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? Contra tales cosas no hay ley. A ver si alguien me ayuda a buscar dónde está eso. Mientras eso, vamos a Gálatas 5:22. Ok. Dice, teniendo en cuenta lo que estamos hablando, ¿para qué nos vamos a congregar? Porque pues ¿de qué sirve que tengas, como dice la palabra, lenguas angélicas y entendieses todos los misterios y toda la ciencia, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y tuvieses toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, que tuvieses don de fe, don de milagros, de sanidades? ¿Y de qué te sirve que hagas todo si tú no puedes compartir eso con los hombres, con los seres humanos, con los necesitados? O sea que la razón de congregarse es para poder cumplir los actos de justicia en favor de los pequeños hijos de Dios. Gálatas capítulo 5 dice, por ejemplo, el versículo 22, cuando estamos hablando de que Dios perdona, y al perdonar, Él nunca más se vuelve a acordar de esos pecados. Entonces, ¿cómo es entonces que vas a volver a pecar? O sea, ¿que le vas a hacer acordar o Dios va a notar que has pecado algo nuevo? O sea, que hay una confusión total y vamos a explicar esto. ¿Por qué es posible que Dios pueda poner su espíritu, o como dice la palabra, pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón y nadie dirá conoce a Dios porque todos me conocerán? ¿Por qué? Porque yo los voy a perdonar y nunca más me voy a acordar de sus pecados. ¿Por qué puede hacer esto? Porque Él va a arrancar el cuerpo de pecado, va a arrancar los deseos del diablo. Por eso el Señor le dijo a los judíos, los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque el diablo es homicida y los deseos de vuestro padre queréis hacer, por eso ustedes quieren matarme, dijo el Señor. O sea, lo que hace el Señor es destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte misma. Entonces,
Lo que hace el Señor es destruir el poder del pecado. Destruir el deseo de pecar. ¿Cómo lo hace? Por medio de su espíritu. Por eso dice Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el espíritu. ¿Qué es andar en el espíritu? Andar en el espíritu es estar muerto, pero vivo en Dios. O sea, que el Espíritu de Dios que mora haga lo que Él tiene que hacer. Entonces, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del Espíritu Santo es contra la carne. Está hablando del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu. No dice santo, pero está hablando del Espíritu Santo. Y no satisfagáis de los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo y el del Espíritu Santo es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque si sois guiados por el Espíritu Santo, acuérdense que la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Está hablando el Espíritu Santo. Porque si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Ok? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. O sea, las 4 primeras sexuales. Y ahí está incluido todo lo que la inmundicia y la lascivia. Está incluida la masturbación, la pornografía y pues todos los malos pensamientos y todo eso. Luego sigue la idolatría, hechicería, enemistades. O sea, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y por si acaso un sabelotodo se la quiera dar sabido, dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, ¿qué significa todas estas características, estas obras, estas manifestaciones? Tiene un solo nombre. Todo esto tiene un solo nombre: pecado. Porque cuando hay una envidia, ok, tú no haces nada físicamente, pero estás pensando algo indebido. Eso es pecado. Entonces, por eso dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu de Dios no son los frutos, como muchas veces lo digo. La gente lo lee diferente, porque así se lo enseñaron mal. Es el fruto, un fruto, el resultado, el fruto único que produce el Espíritu de Dios dentro del corazón y de la mente es uno solo. ¿Cuál es? Santidad. Ay, ¿dónde dice eso? Ahí. El fruto del Espíritu es amor. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien venga, mira, me encontré esto, tengo una bendición tan grande, ¿qué vas a decir? Vas a alegrarte y vas a decirle, qué lindo. No. ¿Y cuál sería lo contrario? La envidia. Ay, a mí no me tocó nada. ¿Qué es eso? Envidia. ¿Qué es eso? Pecado. Entonces, el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿no? La palabra de Dios dice, no te preocupes, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Gracias, Señor, tú estás conmigo y todo. Pero no, el gozo es, estoy fastidiado, no quiero nada, te quejas. ¿Qué es eso? Pecado. Paz. Porque cuando no tienes paz, pecas, te aceleras, comienzas a hacer, te irritas, pecas. Paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea, necesitas paciencia para no pecar. Necesitas fe para no dudar. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Necesitas fe. Necesitas paciencia para aguantar y no maldecir. Porque si maldices ya pecaste. O sea, en otras palabras, el Espíritu de Dios produce un solo fruto en la vida de una persona. Y el único fruto que produce el Espíritu de Dios dentro de uno es santidad. Y eso es un don de Dios, es un regalo, es una dorea, diferente a carisma de los dones espirituales.
de Primera de Corintios, ¿no? Porque a uno le he repartido dones de sanidades, dones de milagros, don de fe. Esa palabra don es carisma, caris, que viene de gracia. De gracia te da Dios. Pero cuando Dios derrama su Espíritu Santo, como dijo Pedro y los que habían venido cuando cayó el Espíritu sobre Cornelio y su casa, ¡wow! Dios no hizo acepción de personas, sino lo mismo dio el don de Dios. Cayó el Espíritu Santo, les dio el don del Espíritu Santo. Esa palabra don no es carisma, es dorea, que es diferente, que significa un regalo. O sea que por eso ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es que Dios te da un regalo. Y ya cuando Él te lo da y tú te mantienes firme y te viene así, bueno, Él después te da de gracia el don de sanidad. Él te da el carisma, que es diferente. Los carismas de Dios es diferente al dorea de Dios, que es el regalo de Dios. Que en el español, en la Biblia, se traduce don, el don del Espíritu Santo y los don de sanidades. O sea, don. Es la misma palabra en español, pero en el griego es dorea y carisma. Es diferente. Entonces Dios entrega el don, el regalo de su Espíritu, que lo suministra desde arriba, porque escrito está toda buena dádiva y todo don desciende de arriba. ¿Por qué? Porque el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Dónde está la casa que me van a edificar? Dice Dios, si todo es mío. Entonces, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza. ¿Qué significa la templanza? Control, dominio propio. Ay, estás ahí en un lugar medio raro y quieres pecar y pensamientos vienen, pensamientos van. Necesitas templanza. Lo que produce el Espíritu de Dios en ti es templanza. ¿Y para qué sirve la templanza? Para no pecar. Simple como eso. Entonces, no sé cuántos minutos van, pero voy a ir a Efesios, hablando de que ni en este monte ni en Jerusalén. O sea, entonces, ¿cómo es, hermano? ¿Cómo tenemos que congregarnos? ¿Cómo tenemos que orar? Donde tú estés, hermano. Tú eres el templo del Dios viviente y vamos a ver aquí en qué consiste. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Voy a leer de versículo... voy a leerlo todo prácticamente. Capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros. Oh, ¿y quiénes son vosotros? Bueno, veamos a quién va a dirigir la carta. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A estos se le escribió esto. Él os dio vida a ustedes. ¿A quiénes? A los santos y fieles. Cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Ahí está el antiguo pacto. En los cuales, o sea, en delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo. ¿Y de qué manera estabas haciendo todo eso? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, incluyendo a todos los que dicen, hermano, siempre vamos a pecar porque somos débiles. Eso los incluye a ellos. La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y Pablo se incluye, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahí lo dice. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué cosa vivía en otro tiempo? Haciendo delitos y pecados. ¿Cómo? Ahí lo dice. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso es lo que estoy diciendo. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cuáles son las obras de la carne? Ya vimos lo que son. ¿Qué te lleva a la carne? A pecar. O sea, obedeciendo
actuando la voluntad de la carne y de lo que piensas. Ay, quiero hacer esto, quiero ver esto, quiero tocar esto aquí. O sea que, ¿cuál sería la solución entonces, hermano Felipe, para no pecar? La solución la dio el Señor. Él arrancó el deseo de pecar. Él arrancó las intenciones de pecar. ¿Cómo? Cuando te perdonó. Y nunca más, dijo, nunca más me voy a acordar de eso. Y entonces, ¿por qué no resulta en la vida de mucha gente? Porque nunca se han arrepentido genuinamente. Por eso. Dios es Dios y Él sabe lo que vas a hacer mañana, por si acaso. O si van a los domingos, a ver, pasen todos. A ver, hermanitos, arrepiéntanse. Y muchos lloran, ¿eh? Lloran, ay Señor, qué débil me siento. Otra vez pequé, no puedo. Como alguien que me escribió y me dijo que no dé su nombre. No voy a dar su nombre, pero él me dice que es homosexual, que él ha tratado de todo. Pero pues no puede. Y bonita su carta. Bonita, bien linda su carta. Y entre mí digo, qué sincero este hombre. Y él me dice que él ha hecho todo lo que puede, pero que se embarra peor todavía. Así que puede hacer que él cree que ya está desechado porque no puede lograrlo. Mira, a este querido amigo, no voy a mencionar tu nombre, voy a aprovechar en esta enseñanza a ver si escuchas esto. Te voy a decir una cosa. Cuando el Señor Jesucristo dijo, oíste que fue dicho, pues ojo por ojo y diente por diente. Oíste que fue dicho, no codiciarás. Y ya ustedes saben la respuesta que dijo. Pero yo les digo. O sea que es más tajante la cosa ahora. Entonces no entendían la gente. Y el Señor se lo dijo de otra manera más especial. Le dijo, ¿sabes qué? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, quítatelo. Porque es mejor que se te pierda un miembro, que entres con un ojo al cielo y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Querido amigo, quiero que sepas que la razón por la cual tú no te has arrepentido, porque si tú te arrepientes, créeme, Él te perdona y no vas a tener ganas de pecar nunca más. La razón por que tú no te has arrepentido es porque no has entendido, porque no crees. No crees en el Señor Jesucristo. Porque todo el mundo de los niños, ¿para qué vino Jesús? Ah, vino para salvarnos. Él es el Salvador. No entienden lo que habla. Si Él es el Salvador, ¿de qué nos está salvando? De algo terrible, ¿cierto? Ok, pero no, la gente no lo cree. Porque viven lo mismo. Entonces, si Él es el Salvador y vino para salvarnos y siguen viviendo lo mismo, que nunca creyeron que Él los va a salvar porque no creen que hay salvación. O sea que esa es la respuesta bien simple. Tú no crees la palabra de Dios. Tú no crees que existe un infierno real. Tú no crees que existe un juez que va a juzgar conforme a lo que dijo. Y no va a hacer acepción de personas. Tú no lo crees. Si lo creerías, mira, corriendo. Y como dije alguna vez, el Señor me enseñó una lección. Me dijo, así que tú crees que eso es metafórico. Ay, qué lindo que tu ojo. Dios no quiere que se estén sacando los ojos. Por supuesto que no. Pero cuando Él dijo lo que dijo, lo dijo de verdad. Porque en el mismo momento hace 2000 años hay mucha gente que está en el infierno siendo atormentada. En este momento, hace 2000 años hay miles de personas que están atormentadas en este momento, hace 2000 años. Y se les da una oportunidad para que salgan de ese lugar y lo único que tienen que es sacarse un ojo, cortarse la mano, créeme, van a ir gritando, diciéndose, no solamente un ojo, los dos y las dos manos. Entonces, la cosa es real, lo que pasa es que no crees. Y eso es todo. Ese es todo el problema que tienes, querido amigo, y a mí me pasaba igual. 35 años de ser cristiano evangélico ahí, y era pues uno igual que todos los demonios ahí, mintiendo y haciendo todas las cosas que un pecador hace. Entonces, como dice la palabra, el que practica el pecado es del diablo. O sea, ¿qué voy a decir con esa palabra? No, es que eso se interpreta... No, es así.
Entonces, cuando nos sujetamos a la palabra es que recién viene la victoria. Entonces, vivíamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza. ¿Se dan cuenta? Éramos por naturaleza, es lo que le vengo diciendo hace rato. O sea, la naturaleza tuya te hace pecar. La naturaleza tuya te quieres pecar. Que ese es un tormento y una esclavitud total. ¿Querés fornicar? Y no por miedo. Esa es una esclavitud. Pero cuando te quitan la naturaleza y ya sientes, yo no quiero hacer eso, no tengo ganas, o sea, no me nace, porque la naturaleza fue cambiada. Por eso dice ahí, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, aún estando nosotros muertos. ¿Quiénes son nosotros? Ahora está diciendo nosotros. Está hablando por si acaso de los santos y fieles. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente. Por gracia sois salvos. ¿Quiénes son salvos por gracia? Dice, los gracias por salva son aquellos santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Quiénes son ellos? Los que han creído y se han arrepentido para que Dios pueda perdonarles y nunca más acordarse de sus iniquidades, a fin de que entonces Él pueda darles el regalo de su espíritu y que su espíritu, que es santo, produzca santidad. Como dice Gálatas 5, el fruto del Espíritu Santo en la vida de una persona es santidad. Entonces, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. O sea, en otras palabras, ya nos resucitó, nos hizo sentar, somos reyes y sacerdotes, estamos viviendo el milenio para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿No? Y ese versículo famoso mal usado, fuera del contexto, dice, porque por gracia sois salvos, hermanos, es por la fe, y eso no es de ustedes, es un don de Dios. Claro que es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, tú te salvas porque creíste. Al creer te arrepientes y Él te perdona. Entonces, esa salvación, dice, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo. No por obras para que nadie se gloríe. La salvación no se adquiere por tratar de vivir sin pecar, porque entonces ¿para qué murió el Señor Jesucristo? Porque está escrito que ninguno puede guardar la ley de Dios. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que no es por obras, o sea, la salvación no es por obras, no tiene nada que ver con lo que va a hacer el hombre. Se trata absolutamente en un 100% de lo que Dios proveyó como un instrumento para que se efectúe la salvación. O sea, ¿qué hizo Él? Se hizo hombre. Y en la condición de hombre pagó el precio que nosotros no pudimos pagar. ¿Cuál fue el precio? Portarse bien, cumplir todo bien, jamás pecar, jamás mentir. Y sin embargo, injustamente lo crucificaron. Y eso es injusto. Y Dios es justo. Y como Dios es justo, entonces tiene toda la autoridad, todo el derecho de decir un momento, aquí se hizo una injusticia. Aquí un hombre vivió puro, santo y se le ha crucificado injustamente. Eso no es justo. Por lo tanto, todo aquel que cree en este hombre, yo lo voy a justificar juntamente con él. Y eso lo voy a entregar gratis a todo aquel que tenga la capacidad de escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que si tú te arrepientes de todos tus pecados, Él te los perdona. Imagínate, simple, las buenas noticias. El problema está que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Simple como eso. Así que, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y acá viene, pues,
la esencia de esta enseñanza, ni en este monte ni en Jerusalén. Entonces, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida? Ahí lo dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que los días domingos, en lugar de perder el tiempo yendo a cuatro paredes, escuchando cantar un montón de jóvenes que están fornicando y el otro pastor mirándole el trasero a las hermanitas, son pobrecitos, están ciegos guiando a otros ciegos. Mejor vete a las calles, a las plazas y deja que el Espíritu de Dios te guíe, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y capaz vas a ver a un pobre que lo has visto todos los domingos y que nunca te has parado para ver ni siquiera cómo se llama, y capaz que ese día te vas a agachar a su nivel, lo vas a llevar a tu casa, lo vas a bañar, le vas a dar comida, le vas a dar vestido y te vas a dar cuenta que era un hijo de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero esas buenas obras no son las que tú quieres hacer, sino son las que Dios ha preparado de antemano para que andes en ellas, por si acaso. Y como dice Hebreos capítulo 6, verso 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. No eches el fundamento importantísimo de arrepentirte de acciones y de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Aquellas que Dios no preparó para que andes en ellas. Perder el tiempo. Así que ni en este monte ni en Jerusalén. ¿Dónde te vas a congregar? ¿Dónde vas a buscar a Dios? Ahí donde tú estás. Tú eres. Nosotros somos el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido de Dios. Por eso dice en Efesios capítulo 22, quiero avanzar en el mismo Efesios capítulo 2, dice, versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, cuando nosotros vamos a adorar a Dios, no lo hacemos en un lugar físico, sino lo hacemos en donde estamos. Pero lo hacemos entrando a su presencia por medio del Espíritu Santo. Por eso dice, por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que la principal piedra del ángulo, el fundamento es Jesucristo, su doctrina, y después lo que dijeron sus apóstoles y después lo que dijeron los profetas, porque los profetas hablaron de él, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea que en lugar de ir a un templo físico, lo que Dios quiere es que nosotros nos convirtamos en el templo de Dios como cuerpo. Y esa es la famosa Jerusalén que va a descender del cielo. Entonces, en quien vosotros, ¿quiénes son vosotros, Dios mío? Efesios 1:1, los santos y fieles en Cristo Jesús que estaban en Éfeso. En quien ustedes también sois juntamente edificados. Esa palabra juntamente edificados es sunokoidomeo, que es construir juntos. O sea, lo que quiere decir ahí es que ustedes están siendo construidos juntos para morada de Dios en el Espíritu. O sea, que ese es el propósito, que nosotros seamos edificados. ¿Y cómo somos edificados? En Primera de Pedro, capítulo 2, dice 2, en realidad tendríamos que leer el capítulo de Pedro del 11 en adelante, es bastante, pero les recomiendo que lo lean,
Vamos a leer del 2, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y detracciones. Y aquí está hablando no de pecados que se hacen físicamente, como el adulterio, la fornicación, sino está hablando ya algo más sutil, algo que no se ve pero que Dios lo ve. Desechando pues, ¿qué dice? Toda malicia, engaño, hipocresía. Dios aborrece la hipocresía, por si acaso. Las envidias las aborrece y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la leche espiritual? Si quieren saber cuál es la leche espiritual, no se vayan a otro contexto. Vayan al contexto que está allí, que es el capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues, entonces, desead como niños la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? La palabra directa de Dios, sin adulterio. Sin diluirla, sin aguarla, sin filtrarla, sin interpretarla tanto. La leche espiritual es lo que dijo el Señor Jesucristo, la doctrina de Jesucristo, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, por si acaso. ¿Por qué dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor? ¿Saben por qué dijo eso? Porque Pablo sabía que es imposible que ellos iban a vivir santamente si no tenían la benignidad del Señor. ¿Qué significa eso? Que Dios les dio el regalo de su Espíritu Santo para arrancarles la intención, la motivación, la naturaleza o el deseo de pecar. Por eso dice, por si acaso, todo está bien. Si es que, pues, habéis gustado el don del Espíritu Santo. Acercándoos a él, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también. ¿Quiénes son vosotros? Los que han gustado la benignidad del Señor. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. O sea, ¿dónde vamos a adorar? ¿Dónde vamos a congregarnos? Donde tú estés, tú eres la casa espiritual. Tú eres la piedra viva, tú eres un sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, ¿quiénes son los que creen? Los que tienen la capacidad de haber escuchado, creído y arrepentido. Mas vosotros los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, porque todo está hablando de la palabra, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. ¿A qué fueron destinados? Los que tropiezan en las palabras fueron aquellos que no creen, que son desobedientes, que creen que saben más que Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. O sea que si Él nos llamó de las tinieblas o del pecado a la santidad, entonces ¿cómo vamos a vivir en tinieblas? O sea, nos sacó. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, miren, lo que quiero terminar diciendo es que, como dice Pablo en 1 Corintios 6:12,
Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Primera de Corintios 6, 12. Sí, porque muchos me preguntan, hermano, ¿se puede comer pato? ¿Se puede comer cerdo? ¿Se puede comer carne? Porque Dios nos hizo herbívoros. Hermano, ¿cuál es el día de reposo? ¿Es el viernes, es el sábado o el domingo, el primer día de la semana o la Santa Cena? Hermano, ¿cómo hacemos? Porque son preguntas sinceras y honestas y de hijos de Dios que no quieren fallar o hacer algo que a Dios no le guste. Entonces, quiero terminar mencionando este versículo que está en primera de Corintios capítulo 6, verso 12. A ver, ¿qué dice? Todas las cosas me son lícitas. ¿Cuántas cosas? Ay, hermano, pero esa palabra no debe ser verdad. Sí, porque pues no es posible. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Ahora, ¿por qué dice todas las cosas me son lícitas? Esa palabra, por si acaso, también está en 1 Corintios 10, 23. La misma palabra. Segundo Testimonio 10, 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esa palabra lícito es la número 1832, que es exesti, E-X-E-S-T-I, exesti, que es una palabra que significa que se permite o que es legal, o sea que conforme a la ley, es legal o se permite. Y aquí Pablo nos lo repite doblemente: todas las cosas me son legales, se permiten, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como al otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, por si acaso. O sea que el cuerpo no fue inventado para fornicar, por si acaso. El cuerpo fue creado para Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando la palabra dice todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene, lo que está hablando Pablo es que él, como un hombre que creyó, que se arrepintió, recibió la gracia de que sus pecados hayan sido arrancados y que el deseo de pecar lo arranque Dios y que el Espíritu de Dios ahora lo haga vivir en santidad, produciendo el Espíritu de Dios en él el fruto de la santidad. Entonces este hombre reconoce que él lo libertó y él está caminando guiado por el Espíritu de Dios, y entonces de repente tiene hambre y hay un pedazo de cerdo. Y él cree que no peca, porque el Espíritu de Dios le dice come. Sí, porque cuando David tenía hambre, comió los panes de la proposición. Tenía hambre, pobre. Dios no lo condenó. O sea que lo que estamos hablando es que Dios nos va a guiar por su Espíritu Santo. Cuando Él dice que Él pondrá sus leyes en nuestra mente y las escribirá en nuestro corazón, lo que está diciendo es de que ahora yo me voy a meter dentro de ustedes, dentro de su mente. Por eso Pablo dijo: nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiso decir Pablo? Pablo lo que dijo es que ahora Dios está metido en nuestra mente. ¿Cómo? Por medio del Espíritu de Él. El Espíritu de Él se mete en nuestra mente y la mente gobierna todo nuestro ser, nuestros ojos, lo que pensamos. Entonces, la mente de Cristo es santa. ¿Y qué día es? No sabía que era viernes. Y entonces viene un pensamiento. Viernes en la tarde hay unos hermanos que dicen que ese es el día del Shabbat. Y entonces adentro el Espíritu de Dios te dice: ¿y cuál es el problema? Yo soy Dios. Yo creé todo. Sí, Señor, pero como que hay que hacerlo ahora. Y el Espíritu de Dios dice:
O sea, tú me vas a impresionar a mí. O sea, yo voy a estar contento porque ahora, como es las 6 de la tarde y se está poniendo el sol, eso es lo que a mí me gusta. ¿No te das cuenta que yo soy Dios y estoy contigo? ¿Qué pasa si yo quiero que hagas otra cosa? O sea que tú mandas. Yo no soy Dios sobre ti. Pues dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Va a haber una comunicación. Va a haber una relación. Vas a andar en las obras que Él preparó para que camines. Ni en este monte, ni en Jerusalén. ¿Qué significa eso? Hermano, ¿qué hago? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? No has entendido en absoluto todavía. Cuando el Señor te haga libre, no vas a ir ni a la iglesia ni ningún lugar. Vas a hacer lo que tienes que hacer. Capaz que vas a ir a tocarle la puerta a la vecina que no le hablas y le vas a lavar los platos porque está pobrecita moribunda y nunca se te ocurrió ir a darle un abrazo. Bendiciones.